Hoy vamos a hablar de bombas, que es la segunda parte de, de este transporte de líquidos. Habíamos hablado la clase pasada de transporte por tuberías. Hablábamos que todo se basa más que nada en un balance de energía, que es lo que nosotros llamamos la ecuación de Bernoulli. Ese balance de energía mecánica está conformada por tres fuentes de energía: potencial, cinética y de flujo, que es por presión, y tiene una componente de fricción, que lo encontramos utilizando el diagrama de Bernoulli. Una de las cosas que yo les decía es que esa pérdidas por fricción tiene de hecho varias componentes. Un componente es lo que nosotros llamamos pérdidas mayores, que está dado por flujo en tubería, por fricción con la tubería como tal y por fricción dentro de su propio fluido, es decir, por viscosidad. Y hay una parte que tiene que ver con accesorios o con distintas cosas que nosotros pongamos a través del flujo, a través del sistema, ya sean bombas, ya sean codos, válvulas, bridas, cualquier otro tipo de obstrucción que podamos colocar a través de nuestro sistema va a ocasionar algún tipo de pérdida de presión, que al fin y al cabo es lo que debemos tener en cuenta cuando diseñamos una tubería, ¿cierto? Debemos diseñar que el sistema, que tenemos que entender que el sistema va a perder presión. Y como el sistema va a perder presión, debemos utilizar dispositivos que nos permitan incrementar o devolver energía al sistema de forma tal que esa pérdida de presión y esa caída de presión no afecte nuestros procesos. Y eso es básicamente lo que hace este dispositivo que llamamos bombas. Las bombas es una máquina que nos va a permitir entregar energía a nuestro sistema de forma que esa caída de presión va a ocurrir, pero la presión al final sea la presión necesaria para nuestro proceso. Y eso es el juego acá. El juego es que vamos a perder, tenemos que poner. Entonces, cuando tenemos nuestra ecuación de Bernoulli, yo les decía a ustedes que todo lo que estaba en el lado izquierdo de la ecuación representaba adición de energía o energía que entra a nuestro sistema. En ese espacio vamos a colocar las bombas. Sí, en ese espacio vamos a colocar las bombas. Sin embargo, en ese diagrama de Bernoulli, nosotros vamos a hablar de cuánto es el cabezal que necesitamos introducir a nuestro sistema. Y eso es básicamente lo que vamos a hacer. Determinar cuánto es lo que vamos a introducir. Y eso va a estar como una función del caudal. Porque si ustedes se fijan en el diagrama de Bernoulli, está la velocidad por todo lado. Y eso es bastante interesante porque nosotros en nuestra labor como ingenieros químicos debemos empezar a ver que nosotros no tenemos todas las facilidades que a ustedes se les pueden ocurrir para escoger la máquina que necesitamos. Es decir, nosotros podemos necesitar digamos, nuestro proceso necesita que le metamos, no sé, 5 metros de presión, ¿sí? En cabezal, a través de una bomba para obtener un caudal de 100 litros por minuto, por ejemplo. Y eso está bien, eso es lo que nuestro proceso necesita. La labor como ingeniero muchas veces se reduce o llega a encontrar esa necesidad, pero la siguiente parte es buscar qué dispositivo nos permite, qué máquina nos permite llegar a esos 5 metros y 100 litros por hora. Y 100 litros por minuto, que fue que dije. Y ahí es cuando llega la selección de las bombas. Entonces hoy lo que vamos a ver un poco, ya yo sé que es bastante embutido, pero quiero que veamos cómo utilizar las curvas características de una bomba. ¿Qué es eso? Eso lo vamos a hacer de a poco, obviamente, porque con esas curvas características, que es como la huella digital de una bomba o de muchos dispositivos que vamos a encontrar en la industria, es que nosotros podemos determinar si esa bomba la podemos usar o no la podemos usar en nuestro sistema. Es como si nos dieran a nosotros la huella dactilar o por lo menos, sí, es todas esas condiciones, esos parámetros que ustedes dicen, sí, en esas condiciones puedo utilizarla, entonces esta bomba me sirve, ¿sí?
Entonces eso es lo que vamos a utilizar. Obviamente esas condiciones dependen de dónde lo vamos a usar. Ahí es donde viene la parte de transporte y la parte dinámica, mecánica de fluidos. Sí, entonces esas dos partes van de la mano. Pero sin más preámbulo, iniciemos con lo que tenía preparado para hoy. Y lo primero que quiero que ustedes entiendan es que la bomba es una máquina de fluido. Es una máquina que es todo dispositivo en el cual hay un intercambio de energía. Y eso es importante. Una máquina de intercambio de energía, una máquina de fluido, hay intercambio de energía con un fluido. Eso quiere decir que siempre vamos a tener nosotros un intercambio generalmente de energía mecánica, energía de flujo. Y eso es lo que vamos a tener en nuestro sistema. ¿Sí? Ese intercambio puede ocurrir de muchísimas maneras, muchas maneras. Y aquí vamos a ver algunas de esas maneras en las cuales podemos dar energía al fluido. Lo primero que tenemos que entender es que hay distintos tipos de fluido y dependiendo de ese fluido vamos a tener diferentes tipos de máquinas. Cuando las máquinas utilizan fluidos incompresibles, es decir, cuando podemos decir que la densidad es constante, ese tipo de máquinas nosotros la llamamos máquinas hidráulicas. Y es importante que ustedes vean que una máquina hidráulica no significa que utiliza agua o un líquido. Y eso hay que tenerlo claro. Hay muchos sistemas donde la densidad se puede considerar constante y aún así se trabaja con gases, como por ejemplo las turbinas eólicas para la generación de energía. El movimiento es tan pequeño, no hay ningún tipo de vórtice, no hay ningún, o sea, digamos como una contracción, no hay fluido por un tubo o algo por el estilo. Y de hecho, el aire que entra y el aire que sale se considera que tiene la misma densidad. Si es así, esa máquina es hidráulica, aunque utilice aire. ¿Listo? Aquí tenemos un par de más ejemplos en los que eso se utiliza. Tenemos el primero que ustedes ven acá, la máquina es los generadores eólicos. Eso que ustedes ven acá es una bomba centrífuga. Esta la vamos a hablar hoy. Esto de acá es una turbina Pelton, que es una turbina para generar energía con agua, obviamente. Generalmente es agua que cae. Entonces, está la turbina, el agua cae, hay movimiento y se genera energía. Un turbogenerador. Y por otro lado tenemos máquinas en las cuales, quiero que vean que máquina no quiere decir que dé energía o que use energía, es que intercambia energía. ¿Listo? Por ejemplo, la primera máquina está utilizando líquido, un flujo para para producir energía. La segunda, que es la bomba, de hecho utiliza energía para darle energía a un fluido. Es las dos diferentes direcciones. Y la Pelton también es parecida a la eólica, solo que es otro tipo de fluido. Y por otro lado tenemos máquinas térmicas. En las máquinas térmicas tenemos cambios en la intensidad del fluido. ¿Listo? Eso creo que ya lo leyeron en los ebooks. Sin embargo, ese cambio energético produce que hayan calentamientos, hay enfriamientos en diferentes secciones de nuestro dispositivo. Los ejemplos clásicos es, por ejemplo, eso que ustedes ven a la izquierda, que es un turbocompresor. Sí, es una parte que es una turbina, una parte es un compresor. Rápidamente aquí tenemos un compresor que no vamos a ver acá, pero es un compresor axial, en el cual tenemos a la vez en un eje, ¿sí? Hay una contracción gradual del diámetro por el cual está fluyendo el fluido. Por el lado izquierdo entra aire. Ese aire, al entrar al compresor, se presuriza y coge velocidad, que es lo que está sucediendo con la reducción de ese diámetro. Entonces, al presurizarse y aumentar su velocidad, entra una cámara de combustión. Aquí entra el combustible y hay una chispa. Dado que está presurizado y hay bastante, o sea, lo que se obtiene es bastante como materia en un espacio muy pequeño. Al comprimirlo, esa explosión es bastante vigorosa y lo que hace es que sale disparado a través de una turbina que está en esta sección. Y esa turbina lo que hace es convertir esos gases de escape que salen a alta velocidad en energía que es retornada a los compresores, ¿sí? Entonces aquí tenemos el eje donde se está llevando a cabo, o sea, donde se está manteniendo esto de todas formas girando, y lo que quiero que vean es que es como una recirculación de energía. El hecho que él toma aire, hace la explosión, sale a alta velocidad
el escape de gases. Ese escape es lo que hace que el sistema se propulse hacia adelante, y esto montado en un avión es lo que hace que planee. Entonces, es un turbocompresor. Nosotros acá vamos a trabajar, a hablar de turbomáquinas, que turbomáquinas significa que siempre vamos a tener algún tipo de motor en el sistema, ¿sí? Turbo significa que algo está girando. Y es la que vamos a ver en más detalle. Sin embargo, cuando hablemos de bombas, vamos a encontrarnos que hay bombas que no son turbomáquinas, ¿sí? Son bombas de movimientos, oscilantes, de desplazamiento positivo, rotatorias como tal, pero no está para transformar energía de movimiento cinético a energía de flujo, que es lo que hace una turbomáquina. Obviamente lo que les acabo de decir del turbocompresor es una turbomáquina. Los agitadores son al fin y al cabo turbomáquinas, de alguna manera. Eh, pero nosotros acá vamos a enfocarnos en bombas. Entonces, cuando nosotros utilicemos bombas, porque aquí no vamos a hablar de compresores, eh, las bombas pueden utilizarse generalmente para tres cosas. Y esas tres cosas van a dictar la forma de diseño. Perdón. Crea. Me estoy pasando la gripa con tinto, eso es como raro, yo no sé si eso sea bueno. Eh, o sea, la bomba se puede utilizar de tres formas, que es lo que va a dictar de alguna manera la forma en la que vamos a diseñar nosotros esta vaina. La primera es cuando nosotros deseamos elevar un fluido de un punto 1 a un punto 2, que es la forma más común. Es la forma, por ejemplo, con la que nosotros tenemos en nuestros edificios sistemas de bombeo. En la parte inferior de nuestro edificio es muy probable que tengamos el tanque de almacenamiento de agua. Cuando se va el agua, pero es que no lo sentimos porque el tanque está en el sótano, en algún lado, y hay un sistema de bombeo en la parte inferior que se encarga de bombear agua hasta el 18º piso en algunos de nuestros edificios, ¿sí? Entonces, el objetivo de este sistema es solamente elevar. Eh, bueno, la segunda, esa era la segunda, que es elevar el fluido. La primera, de nuevo, es aumentar la presión. Sí, nosotros podemos aumentar presión del fluido, no necesariamente tenemos que elevarlo. Evidentemente, si queremos elevarlo, necesitamos aumentar la presión para vencer la gravedad, pero muchas veces lo que queremos es presurizarlo para inyectarlo en un sistema. Por ejemplo, cuando vamos a hacer aspersiones, cuando vamos a hacer, por ejemplo, abajo en el 418, cuando vayamos, yo digo abajo como si estuviéramos en la universidad, ¿no? Porque sentámonos en la universidad. Cuando estamos en el laboratorio 418, perdón, el 305, ya tenemos un atomizado, un secado por aspersión. Y para hacer el secado por aspersión, lo primero que tenemos que hacer es crear una dispersión, hacer como una especie de rociado de lo que queremos nosotros secar. ¿Por qué? Porque al hacer utilizar estas pequeñas gotas, es más rápido secarlas, entonces vamos a pulverizar las cosas. Así es que secan, por ejemplo, la leche en polvo, ¿sí? Entonces, en ese tipo de ejemplo, se necesitamos una bomba, no necesariamente para aumentar volumen, elevar un fluido o demás, sino porque queremos presurizar el sistema de modo que entre al espacio de la aspersión. Al estar presurizado, se genera este atomizador, si se atomice ese líquido, pues en realidad es una suspensión, y esas pequeñas gotas, entre más alta sea la velocidad de la presión ahí, mayor de pronto, bueno, ahí va a haber una especie de balance. Si es muy lento, se van a formar gotas muy grandes que caen. Si es muy rápido, se pueden formar chorros que no generen mucha burbuja. Entonces debe ser el adecuado. Y nada, entonces necesitamos aumentar la presión. Y la última razón por la cual nosotros queramos utilizar una bomba es para compensar pérdidas. Cuando queremos compensar pérdidas, significa que, digamos, en procesos de transporte muy extendidos, necesitamos colocar bombas en distintos espacios para asegurarnos que el fluido llegue a nuestro destino final. Entonces,
Entonces esas son las 3 razones por las cuales podemos utilizar bombas. Aquí tenemos, pues, esta lástima. Esto se hubiera quedado mejor en un en un video. Lo que pasa es que está en PDF para poder escribir. Pero esto es ahí al frente del ML. Vi unos manes ahí sacando agua de un punto y colocándola en el mismo punto. Nunca entendí qué estaban haciendo. Eso es como usted sacar un baldado de agua y luego volverlo a echar en el mismo tanque, pero de pronto están oxigenando el agua, quizás. No sé. Pero vi esto y dije, esta bomba es la que utilizamos en el laboratorio, ¿sí? Esto lo vi hace unos 2 años, mire, ahí el 6 de febrero. Lo vi subiendo ahí en el ML mientras llegaba en el bus. Eh, Ahí lo que se ve es una bomba de las que utilizamos comúnmente, que es una bomba centrífuga. ¿Sí? Si se dan cuenta, el agua se toma por el eje central, ¿sí? Entra en el eje central, entra en contacto con un dispositivo móvil que llamamos el impeller, el impulsor, y ese dispositivo móvil que está girando, obviamente en este caso en esta dirección, ¿sí? Empieza a girar, el fluido entra en contacto y da vueltas y sale por la parte de forma tangencial en nuestro sistema, una bomba centrífuga, y la encontramos en todo lado, ¿sí? En todo lado, en el laboratorio ustedes pueden encontrar cuantas sean, cuantas les ocurra. Obviamente hay unas desconectadas que las utilizamos para operaciones unitarias, ¿no? Pero la vamos a encontrar en absolutamente muchas industrias. Es la bomba más utilizada a nivel mundial porque es capaz de trabajar bastantes caudales y además levantar bastante presión. Entonces es bastante importante. Eso nos lleva a nosotros un poco a esa clasificación de las turbomáquinas. Hay 2 tipos de máquinas, podemos llamarlas bombas cinéticas. Lo que hacen es convertir a través de dispositivos móviles eh, pues, energía de movimiento cinética, energía de flujo. Eh, Tenemos la axial, que fue la que hablamos al inicio cuando le estaba hablando del turbocompresor, aunque eso es un compresor. La bomba está ahí, existen también de ese mismo tipo. Las bombas radiales también las tenemos, que es una bomba centrífuga, por ejemplo. En este caso entra por el, por el eje por el eje, ¿sí? Entra en contacto con un impeller que está girando, empieza a distribuirse a través del interior de la bomba que llamamos la voluta, y en esa voluta se está presurizando nuestro sistema y al final es descargado acá por nuestra válvula de salida, por nuestra tubería de salida. Cada una tiene diferentes propiedades, diferentes usos. Las axiales se utilizan, eso está en el ebook, por eso lo estoy pasando tan rápido. Las axiales se utilizan cuando se utilizan grandes caudales y poco aumento en la presión. Y las radiales se utilizan generalmente cuando se necesita un poco de mayor presión de descarga, pero también se necesitan caudales importantes. Hay otro tipo de bombas que se llaman las bombas reciprocantes, que no están listadas acá, pero están listadas en el ebook, como por ejemplo las bombas de desplazamiento positivo, como la bomba de pistón, ¿sí? Que ustedes de pronto la vieron, pero básicamente un pistón y aquí hay un espacio y entonces este pistón tiene un movimiento para un lado y para el otro. Eh, Aquí generalmente se coloca una bomba, una válvula, bueno, en realidad no viene tan acá, sino en este espacio una válvula como de paso, de cheque. Entonces en el momento que el pistón se aleja, en la parte inferior, o puede ser incluso acá, ¿no? Se libera una válvula que al generarse vacío, la válvula se abre, se llena de fluido y al empezar a comprimirse esa válvula se cierra y al comprimirse hasta un punto, esta válvula de acá se abre y entonces lo permite presurizar. Este tipo de bombas, como en las bombas de pistón, como las bombas, por ejemplo, que tenemos en el laboratorio, la bomba peristáltica, son bombas que permiten elevar la presión muchísimo, porque el control de cuánto se puede presurizar
depende del espaciamiento del volumen final de este compartimiento, ¿sí? Dependiendo del volumen final es que usted puede presurizar y se hace por cálculos termodinámicos que ustedes han visto en otros lados. Entonces, esa presurización y ese achicamiento, pues obviamente le permite a usted elevar muchísimo la temperatura, pero también manejar caudales muy pequeños. Entonces, siempre tenemos una gama grandísima de bombas que podemos utilizar para diferentes aplicaciones. Obviamente la forma más fácil es utilizando este tipo de gráficas. Este tipo de gráficas muestra cuáles son los rangos de aplicación de estas bombas. Se pueden dar ustedes cuenta que las bombas, este es un poco incompleta, este yo lo completé para el ebook mucho mejor, mucho más bonito. Lo que nos podemos, y que se lee, ¿no? Porque es que yo aquí no entiendo qué dice. Pero lo importante acá es que las bombas centrífugas son capaces de manejar un volumen importante, ¿sí? Pero también son capaces de aumentar la carga de una forma mucho más, o sea, una presiones moderadas, digamos. Las bombas axiales en realidad estarían más abajo de esta, pero es mucho más extenso, es decir, son capaces de manejar mucho más caudal, pero muy menos presión. Utilizar bombas multipaso, es decir, utilizar bombas en serie una tras otra, podemos sacar lo mejor de los diferentes mundos. Por ejemplo, bombas centrífugas en serie nos permitiría manejar caudales importantes y elevar la presión mucho más. Bombas centrífugas en paralelo nos permitiría manejar muchísimo caudal con no tanto incremento en la presión. Y lo mismo podría ser cierto con las axiales. En el lado izquierdo de nuestra gráfica tenemos todas las bombas reciprocantes. Tenemos, por ejemplo, la válvula de diafragma, que se parece a la bomba que acabé de mostrarles de pistón, con una gran diferencia y es que hay una separación física del compartimiento de presurización separada por un émbolo, por un diafragma, que es básicamente un caucho. Es algo que va a impedir que haya contaminación de lo que estamos tratando de comprimir con, por ejemplo, aceite de lubricación de los dispositivos móviles de la bomba. Entonces eso hace que sean procesos mucho más limpios, obviamente, pero también tenemos una restricción de cuánto podemos comprimir porque ese caucho, ese diafragma no se puede, no tiene un movimiento no tiene un movimiento tan amplio como por ejemplo lo puede tener un pistón, ¿vale? Entonces, vamos a tener muchísimas bombas. Esta gráfica, como les digo, está completa en el diagrama del ebook. Pero entonces vamos a ver cómo hacemos estos cálculos. ¿Qué es lo que podemos nosotros tener en cuenta o vamos a tener en cuenta cuando calculamos bombas o cuando seleccionamos bombas? ¿Qué es lo que debemos nosotros seleccionar al fin y al cabo? Entonces, hay varias ecuaciones que rigen estos fenómenos. Son las mismas ecuaciones que rigen los fenómenos de fluido, de flujo por tuberías. Si se dan cuenta, las tres primeras son básicamente las mismas. La cuarta ecuación que ustedes ven ahí, que es la ecuación de energía, es una ecuación que es básicamente importante, obviamente, para las máquinas térmicas, que es cuando hay cambio en todas las condiciones termodinámicas, en temperatura, presión siempre hay, pero en temperatura, en densidades, en volúmenes. Entonces, vamos a tener que meter balances de energía, pero cuando estamos hablando de bombas hidráulicas, tenemos que tener en cuenta las primeras ecuaciones que están ahí. Y esas mismas ecuaciones son las mismas ecuaciones que estamos viendo para tuberías. Es decir, lo que vamos nosotros a encontrar como parámetros de diseño de una bomba son básicamente, son muy parecidos a los parámetros de diseño que vamos a encontrar para una tubería como tal. Entonces, cuando miramos una de estas bombas, vamos a enfocarnos en las bombas centrífugas. Ustedes se preguntarán por qué, y como les dije, es de las más utilizadas. Nos vamos a dar cuenta que cada vez que nosotros tenemos dispositivos que tienen sistemas de movimiento, hay pérdidas, y hay pérdidas por todo lado, pues, por eso lo hablamos cuando hablamos en molienda.
Entonces, como hay pérdidas, tenemos que hablar necesariamente de eficiencias. Y lo primero que vamos a tener nosotros en cuenta es que van a haber muchos tipos de eficiencias en una bomba que van a ser resumidas en una gran eficiencia que llamamos eficiencia de la bomba, ¿sí? Pero hay eficiencias, o sea, vamos a tener una eficiencia, por ejemplo, mecánica, que una eficiencia mecánica es la energía que nosotros le estamos entregando con el motor a la bomba, pero cuánto está recibiendo en realidad el impeller de la bomba. Eso es el tipo de la eficiencia mecánica. Es decir, vamos a tener pérdida de energía solamente porque estamos conectando la bomba al álave. ¿Y por qué tenemos pérdida de energía? Ah, porque en toda la mitad hay una serie de sellos. Esos sellos lo que hacen es impedir que haya paso de aceite del motor, de lo que esté girando, hacia la bomba. Y dado que son sellos, pues va a haber una pérdida de energía. ¿Listo? Esas pérdidas, esas eficiencias rondan alrededor del 95%, si no estoy mal, pues se llama la eficiencia mecánica. Y es la relación que nosotros no tenemos normalmente de la potencia que está dando la bomba con la potencia mecánica o la potencia de eje, que es cuánto recibe como tal nuestra bomba. Entonces, tenemos primero que nada que el motor le da una energía, una potencia a nuestro sistema y la bomba recibe otra. Y otra cosa es cuánto está recibiendo la bomba y cuánto está recibiendo el fluido que está dentro de la bomba. Esa segunda parte es la eficiencia hidráulica. La eficiencia hidráulica tiene que ver con la relación que hay entre la potencia mecánica, que es cuánto el fluido está recibiendo energía, cuánto es ese cabezal que está recibiendo, en relación con cuánto está entregando el álave. Entonces ahí tenemos ya dos eficiencias, la eficiencia hidráulica y la eficiencia mecánica. La eficiencia volumétrica no la vamos a tomar en cuenta acá. Son eficiencias cuando hay cambios en los volúmenes de nuestros sistemas. Por eso no hace parte de esto. Entonces, esos son los dos tipos de eficiencia que vamos a encontrar normalmente. Ahora, la eficiencia global, ¿qué es? La eficiencia global es cuánto entrega el motor y cuánto recibe el fluido, ¿cierto? Porque eso es lo que importa. Entonces, digamos, ustedes necesitan saber, el fluido necesita tener tanta potencia para poder hacer el trabajo que necesita hacer, ¿sí? Para poder aumentar su presión. El motor necesita entregar esta potencia, es decir, esa es la energía total que viene dado por la multiplicación de las eficiencias de cada uno de los pasos. Entonces, cada vez que nosotros tenemos estos procesos compuestos, vamos a tener ese tipo de sistemas, vamos a tener ese tipo de que podemos dividir en componentes las eficiencias. Y eso va a suceder para absolutamente todo. Entonces, ¿qué más tenemos en nuestra bomba? Tenemos que nuestro sistema está entrando a una presión determinada, que podemos traducirlo a un cabezal determinado, y sale a un cabezal diferente. ¿Listo? Las velocidades pueden o no pueden ser las mismas. Eso depende de qué, del tamaño de la tubería de entrada y salida. Una bomba jamás, nunca en la vida, nunca, 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 jamás, su objetivo es aumentar la velocidad. Porque la velocidad del sistema a la salida y a la entrada depende, no depende de eso, sino depende de la ecuación de continuidad. Si su diámetro de entrada es mucho más grande que el diámetro de salida, la velocidad de salida es más alta. Eso es todo. Pero si los diámetros son iguales, la velocidad es la misma, aunque salga más presurizado. ¿Listo? Y eso hay que tenerlo presente. El hecho de nosotros bombear con aumentar la presión mucho más alto no significa, por ejemplo, que vayamos a desocupar más rápido. En realidad sí lo vamos a desocupar más rápido, pero no porque estemos aumentando la velocidad de salida, sino porque estamos aumentando la velocidad de succión, ¿sí? O sea, ambas velocidades. Y eso lo vamos a ver ahorita cuando veamos las curvas características de las bombas. Cuando tenemos una bomba, usted dice, no, pero profe, o sea, yo sí veo que sale más rápido. Es que no solo está saliendo más rápido, sino que está entrando más rápido también. La bomba no está aumentando la velocidad. ¿Listo? Eso, la bomba nunca aumenta la velocidad del fluido. Eso depende de los dos caudales. Ahorita vamos a ver cómo eso está ligado. Bueno, veámosla ya, porque está ahí una vez. Cuando nosotros vamos a comprar una bomba, de hecho ustedes pueden hacer este ejercicio muy fácil y
cuando vayan a Home Center y ustedes van a la parte de bombas, ustedes se van a dar cuenta que muchas de las bombas que venden, en la parte posterior de la caja dice la curva de la bomba. Y uno ve eso y esa vaina, ¿qué? Y eso lo que quiere decir es que las bombas, a diferencia de otros dispositivos, ya están como, digamos, mejor dicho, están constantes muchos de esos parámetros. ¿Y por qué? Porque son configuraciones geométricas de la máquina. Es decir, lo primero que nosotros vemos cuando vemos una curva característica de una bomba es una relación del cabezal que la bomba da basado en el caudal que está entregando o recibiendo, ¿sí? En realidad es el caudal de salida, o el caudal de entrada, perdón, es el caudal de entrada. En realidad no importa porque el fluido es incompresible, entonces es la misma vaina, ¿no? Entonces, ¿por qué esto es dado? Porque resulta que para una geometría dada de una bomba, ¿sí? Para una geometría dada de una bomba, si la bomba tiene un diámetro de impeller determinado, es decir, nosotros no estamos cambiando el diámetro del impeller, y si esa bomba está girando a las mismas RPMs, ¿cierto? Esas son las condiciones que están ocurriendo. Si la velocidad de la bomba como tal, los RPMs son constantes, el diámetro es constante y la bomba, pues la geometría está dada, nosotros vamos a darnos cuenta que para cada caudal de entrada vamos a ser capaces de entregar un cabezal de salida. ¿Sí? Vamos a ser capaces de aumentar el caudal de nuestro sistema. Entonces ustedes se preguntarán, pero profe, ¿cómo podemos controlar eso del caudal? Eso no tiene sentido porque la única forma de cambiar el caudal de la bomba es cambiando las RPMs. Y parcialmente tienen razón. Ustedes pueden cambiar la velocidad a la que gira y obviamente van a entregar más o menos caudal. Pero la otra forma en la que pueden ver qué caudal ustedes entregan es tener una bomba. Si ustedes tienen aquí una bomba, aquí tiene entrada, aquí tiene salida, y a la salida, uy, me quedó al revés, a la salida ustedes colocan una válvula, ¿vale? Y su sistema es ese completo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Si ustedes controlan esa válvula y empiezan a cerrarla, entonces ese caudal empieza a disminuir, ¿cierto? Entonces, digamos, llega como por aquí casi a cero. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando ustedes manejan poco caudal, el sistema alcanza a presurizarse a su nivel, dije, llamémoslo óptimo. ¿Listo? Vamos a ver qué es eso de óptimo. Se empieza a presurizar. A medida que ustedes abren esa válvula y permiten que el caudal empiece a incrementar, el tiempo de residencia de ese fluido en el interior de la carcasa de nuestra bomba disminuye, o por lo menos se estandariza, a tal punto en el que empieza de hecho, a disminuir. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que a medida que ustedes manejan más caudal, son capaces de presurizarlo menos. ¿Listo? Eso es lo que quiere decir esta gráfica. Y es una gráfica muy importante. Es una gráfica muy importante porque ustedes pueden tener, digamos, si ustedes no tienen forma de controlar el caudal, ustedes van a llegar a un punto en el que para una potencia determinada, supongamos en un sistema, ustedes tienen un sistema que tiene, no sé, eh, es un tanque y otro tanque, necesitan subirlo y necesitan colocar una bomba, ¿sí? Algo muy sencillo. Resulta que dependiendo de la bomba que ustedes tienen, ustedes pueden manejar un caudal determinado, ¿sí? Y ustedes empiezan a cambiar el caudal, pero el cabezal también les aumenta. Entonces ustedes empiezan a entrar ese problema en que si aumento mucho el caudal, aumento el cabezal, pero resulta que yo necesito un caudal determinado y un cabezal diferente. Entonces la bomba como en el parámetro que está no nos funciona. Ahorita vamos a ver cómo se resuelve eso fácilmente. Entonces la primera curva que vamos a encontrar, una curva característica, es cabezal contra caudal. A medida que ustedes empiezan a modificar el cabezal y el caudal, también va a haber un cambio en la potencia de nuestro sistema. Es decir, nuestra bomba va a requerir más o menos energía.
Y siempre lo que va a ocurrir es que a medida que ustedes manejan más caudal, evidentemente es más masa, necesitan meter más energía al sistema, ¿vale? Entonces van a tener esta segunda curva, digamos, eh, de nuestro sistema, ¿sí? Nuestra siguiente huella, parte de la huella digital, que es la potencia. Eso está bien, esto lo que me está diciendo a mí es que a medida que necesito más, pues a medida que necesito manejar más volumen, pues más capacidad, más flujo, pues voy a necesitar más energía. Así de sencillo. Ahora, esta curva es bastante importante, que es la curva de la eficiencia. ¿Por qué? Porque ustedes podrán pensar que en el ejemplo anterior, cuando tenía mi bomba, entra flujo, sale flujo, hay una válvula, ¿sí? Ustedes dirán, no, pero si yo quiero presurizar mi sistema, pues lo que hago es manejar poco caudal, cierro la válvula y dejar que se presurice. Pero el hecho que se quede, el hecho que se quede tanto tiempo dentro del sistema, el líquido, el fluido, el sistema se vuelve menos eficiente y menos eficiente. A medida que usted empieza a normalizar la descarga, pues la eficiencia aumenta. Hasta que llega un punto en el cual, de hecho, el sistema está manejando mucho más fluido del que tiene capacidad. Entonces, obviamente, el cabezal sigue cayendo, pero además su eficiencia cae de nuevo. ¿Y cuál es la regla del dedo gordo para diseñar cualquier vaina en esta vida? Y es, si usted necesita utilizar algo, utilícelo de la forma más eficiente. Es decir, esta bomba en particular es muy buena en una condición alrededor de este espacio de caudal, ¿sí? En ese espacio de caudal nuestra bomba funciona súper bien. ¿Por qué? Porque nuestra eficiencia es óptima o está cercana a ese óptimo. Es decir, puede gastar más potencia, pero esta bomba está hecha para manejar grandes caudales, ¿vale? Si se dan cuenta, a medida que el caudal disminuye, la potencia de hecho no, o sea, digamos, en esta región de acá, la potencia es casi lineal. A medida que nosotros disminuimos el caudal, necesitamos menos potencia. Pero a medida que empezamos a bajar y bajar de ese punto, de hecho la potencia se mantiene casi constante a punto en que casi empieza a aumentar de nuevo. Es decir, para manejar caudales más pequeños empezamos a necesitar más potencia de lo que en verdad se necesita. Entonces, esta bomba en particular está hecha para trabajar en esa región. Es una región alrededor del punto de potencia máximo, ¿sí? Y generalmente nosotros siempre vamos a trabajar en ese espacio. Si queremos trabajar con menos caudal o con menos, sí, con menos caudal, de pronto necesitamos una bomba más pequeña, porque aquí tenemos una bomba muy grande que parece caudal pequeño, está siendo muy poco eficiente. Entonces de pronto necesitamos una bomba más pequeña, ¿sí? Si necesitamos más cabezal, de pronto no es el tipo de bomba, ¿vale? Porque ustedes dirán, no, pues, o sea, yo necesito la presión, pero no necesito el caudal. Yo necesito trabajar en esta región, profe, eso es lo que yo necesito trabajar acá. Ese es mi objetivo. Y yo le digo, viejo, si usted quiere trabajar ahí, esa no es la bomba que usted necesita. Porque estamos bien de potencia, el caudal es lo que usted quiere, pues tenemos eficiencias paupérrimas. Entonces, ustedes están gastando muchísima energía en algo que no es necesario. Entonces, utilicemos otra bomba. De pronto una bomba de pistón, de pronto una bomba, no sé, una bomba peristáltica, una bomba de jeringa, otro tipo de bomba. ¿Listo? Entonces, eso es lo que nos dice estas ecuaciones, estas gráficas. ¿Listo? Nos dan esa huella digital para determinar si la bomba nos sirve o no. Esa es la idea de estas gráficas. Y finalmente, pues la otra cosa muy importante es algo que se llama la presión neta positiva, que es el NPSH requerido, es decir, ahorita vamos a ver eso qué significa, pero eso es la presión, un valor que vamos a determinar
en el cual evitamos que un sistema tenga cavitación. ¿Listo? Si nuestro sistema cavita, lo que va a suceder es que se van a formar burbujas en nuestro sistema. Ahorita voy a mostrarles qué es lo que sucede. Pero cuando ustedes van a pasar de estado líquido a gas, lo pueden hacer por dos direcciones. Lo pueden hacer porque calienten el fluido o lo pueden hacer porque despresuricen el fluido. Si ocurre por calentar el fluido, entramos en un proceso de ebullición, ¿sí? Si lo hacemos por despresurizar el fluido, entramos en un proceso de cavitación. Entonces, cuando empezamos a despresurizar nuestro fluido, ¿eso por qué va a suceder? Porque hay una caída de presión muy grande en nuestra bomba, ¿cierto? ¿Por qué puede haber una caída de presión tan grande? Porque estamos teniendo un dispositivo móvil que entra en contacto con nuestro líquido. Entonces, tenemos un líquido, digo, un rotor, y entra el líquido de frente, una vaina que está girando a 4000 revoluciones por minuto. Entonces, en ese momento de impacto, hay una gran caída de presión, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que puede suceder? Lo que puede suceder es que dependiendo de muchas condiciones que ahorita vamos a ver, se puede llegar a la presión de vapor, se puede formar una burbuja, pero ¿qué le sucede a la bomba una vez el fluido entra y se choque? Cuando el fluido entra y se choca, baja la presión, se forma una burbuja, pero inmediatamente empieza a dar vueltas y empieza a presurizarse. El gran problema es que al empezar a presurizarse, esas burbujas que se formaron empiezan otra vez a colapsarse e implotan. ¿Por qué? Porque pasan otra vez a estado líquido. Cuando eso sucede, cuando hay esa implosión, es como si hubiese una microexplosión, una microestalladura, yo no sé cómo podrá decir eso, una microexplosión en la superficie del álave, porque ahí es donde está presurizando. Y a medida que eso ocurre, lo que va a suceder es que podemos deteriorar la bomba. Entonces el NPSH es uno de esos grandes parámetros a tener en cuenta. Y el requerido es el que ocurre por el diseño de nuestra bomba. Cuando nosotros tenemos una bomba, pues nuestra bomba está hecha a medida, está hecha basado en parámetros que diseñó un ingeniero mecánico. Y lo que sucede es que ellos van y la ponen y determinan, si usted baja este valor de NPSH, ahorita que les digo cómo se calcula, su bomba cavita, ¿sí? Entonces usted debe asegurarse que todo lo que usted haga evite que la presión que entra al sistema esté por debajo de un valor de forma tal que usted tenga un NPSH que pueda estallar nuestra bomba. Teórica eso es más fácil con letra y con número. Entonces, son las 4 curvas que tenemos normalmente en una bomba característica de bomba centrífuga. En realidad de bomba rotodinámica en general, pero vamos a ver ejemplos para bombas centrífugas. Entonces, esta es una curva ya más, una curva real, digamos, llamémosla, de una bomba en particular que tiene esa curva. Esa curva es la que ustedes pueden encontrar detrás de una Pedrolo en Home Center. Entonces, digamos, supongamos ustedes le preguntan cuánto es el caudal en máxima eficiencia. Pues nada, o sea, usted busca la curva de eficiencia caudal, el punto de máxima eficiencia baja, o sea, traza esta línea, y determina en la curva con cabezal cuánto sería el cabezal y eso les da, o bueno, en este caso necesitaban solamente primero el caudal y luego el cabezal. Es una vaina muy sencilla de leer si la curva fuera así de fácil, ¿sí? Esta, un momentico, perdón. Esta obviamente es una curva característica básica donde ustedes solamente ven unas revoluciones por minuto, ¿cierto? Yo les estoy diciendo a ustedes, esta curva que ven ahí está para unas revoluciones por minuto del impeller o para una, un tamaño del rotor. Sin embargo, vamos a encontrar que hay curvas que tienen como tal metidas
diferentes tamaños de impeller. Por ejemplo, esta es una bomba que está por ese tipo, bomba tipo KSB Megablock. Eh, es una bomba que tiene tamaño variable de impeller, ¿sí? O sea, ustedes podría cambiar el impeller. Siempre rota a 3500 RPM, pero ustedes lo que ven acá es cómo varía el cabezal con el caudal, ¿cierto? Las curvas todas tienen un perfil muy parecido, pero nos podemos dar cuenta que entre menor es el diámetro de nuestro impeller, menor es el caudal que puede manejar y menor es el cabezal. Pero de todas formas es como si lo estuviéramos escalando. Si nosotros nos ponemos a pensar, estas curvas pueden ser aproximadas a una ecuación cuadrática, pueden ser ajustadas a una ecuación cuadrática que nos va a dar una forma como lo que tenemos en la parte inferior de la diapositiva y podemos correlacionar la altura, que es el cabezal de la bomba, con el caudal que puede manejar, ¿sí? Entonces, como es cuadrático, eso nos va a servir más adelante para otras cosas. Entonces, tenemos que varía, obviamente, el cabezal con el caudal varía con el diámetro, pero también van a cambiar los otros parámetros. Por ejemplo, las eficiencias varían con el diámetro, ¿sí? Entonces, ahí tenemos las curvas de eficiencia para diferentes diámetros, las curvas de NPSH requerido para diferentes diámetros, o las curvas, en este caso, aquí lo llaman en inglés shaft power, que es lo que nosotros llamamos potencia de eje, o sencillamente potencia en la curva que estábamos mostrando. Entonces, lo que yo quería mostrarles acá es que estas curvas pueden ser un poco más complicadas en caso, estas son para eh, diferentes diámetros, tenemos varias curvas, una por cada eje, por cada diámetro de eje, pero hay veces en las que, no, esto no es lo que quería mostrarles, pero hay veces en las que son compuestas y tenemos en nuestra misma curva, como lo que ven ustedes acá, en este caso tenemos diferentes velocidades de rotación. Entonces es una gráfica que ya tiene metida dentro de su propia gráfica, tiene metida diferentes condiciones. Este sistema es uno de esos, este tipo de bomba es uno de esos bombas en las que podemos controlar las revoluciones por minuto de nuestro sistema. ¿Sí? No tiene una velocidad nominal, sino que podemos cambiarla en lugar de cambiar diámetros. Entonces es mucho más fácil. Y lo que nos podemos acá dar cuenta es que cada una de esas curvas que ustedes ven acá, digamos esta de acá, esta de acá, son las curvas de la bomba, es decir, es cabezal contra caudal. Y cada una de esas es para diferentes RPMs, ¿listo? Para que diferentes RPMs tengan nuestras curvas. En líneas punteadas a través de nuestro sistema tenemos nuestras potencias. Recordemos que eso es potencia del freno, ¿sí? Cada una de esas líneas es una isopotencia, digamos, no sé cómo llamará eso, pero es una línea de potencia idéntica. Y además tenemos curvas, eh, estas curvas de, ¿cómo es que se llaman? Pero bueno, cada una de esas curvas representa de contorno, una curva de contorno, un diagrama de contorno para las diferentes potencias. Entonces, diferentes eficiencias, perdón. Entonces, digamos, nosotros queremos trabajar en el límite de mayor eficiencia para esta bomba, ¿cierto? Entonces, el límite de mayor eficiencia es este de acá. ¿Y eso qué es? Bueno, estamos hablando de una potencia de 5 caballos. Estamos hablando de que estamos manejando caudales alrededor de 200 galones por minuto, con una potencia del 80%, con un cabezal de aproximadamente 80 pies de agua, 80 pies de líquido en realidad. Y así es que se leerían. Entonces, digamos, a nosotros nos pueden decir, no, yo necesito trabajar 200 galones por minuto de esta bomba, pero necesitamos trabajar solamente 40 galones por minuto, 40, un cabezal de 40. Entonces uno dice, ah, bueno, listo, debería ser esta curva acá. Entonces sería 40. Venimos hasta donde intercepta con 200, es decir,
vamos a trabajar con el 77, si ahorita les contesto, 77% de eficiencia con una potencia alrededor de unos 2 punto algo caballos, ¿sí? Y además, esa curva sería una curva que va a existir en este ámbito de acá. Tenemos que asegurarnos que tenga, aquí tenemos que interpolar de alguna manera alrededor de unos 2300 RPMs, ¿sí? Es más o menos como funcionarían estas curvas, ¿vale? La otra que ustedes podrían decir, no, no podemos mandarle 40, sino podemos de pronto entregar, o sea, a esos 40 para asegurarnos que, digamos, nos estemos manteniendo bien. Vamos a trabajar con 1280, imaginemos que es una, usted solamente tiene tres botones, 3450, 2280 y 1750, no hay forma. Entonces ustedes en el diseño no, nos toca en 2280, vamos a tener 40 galones por minuto más, pero eso lo podemos controlar con una bomba más adelante, una válvula más adelante. Entonces hay varias formas en las que se puede manejar estas cosas, ¿listo? Entonces este es un tipo de gráfica que podemos encontrar gráficas muy similares pero con impulsores variables. En este caso, pues en lugar de tener las líneas de eficiencia, esas líneas, perdón, de la bomba de cabezal caudal para cada velocidad de rotación, tenemos una para cada diámetro de impeller, ¿listo? Entonces es bastante, digamos, fácil de utilizar en muchos sentidos estas gráficas. Ya, ya. Listo, entonces aquí tenemos un ejemplo un poco, digamos, esta válvula, esta bomba sí es más, digamos, es el mismo ejemplo del anterior, solo que es como más fácil de ver. En este caso podemos ver el rango donde se puede utilizar los puntos de mayor eficiencia. Esos puntos de mayor eficiencia que podríamos verlos aquí también, es como si continuásemos esta línea por toda esta trayectoria. Son los puntos de mayor eficiencia para cada un caudal cabezal. Lo que pasa es que obviamente para cada caudal cabezal la eficiencia es diferente, ¿sí? Pero podemos trazar una línea de mayor eficiencia. Bueno, y aquí tenemos un ejemplo que no vamos a entrar en detalle. Pero bueno, podríamos hacerlo rápido porque nos dice una bomba, una bomba que tiene las características mostradas en las figuras debe suministrar 100 galones por minuto con una carga de 80 pies, entonces 160 galones por minuto con una carga de 80 pies y se nos pide determinar el tamaño del impulsor que debe usarse, ¿vale? Entonces, en este caso en particular, digamos, ustedes se dan cuenta que el punto de intercepción cae en un espacio entre 5 y 4.2, 4, 4.5 y 5 pulgadas de impeller. Cuando ustedes tienen ese tipo de situaciones, obviamente no podemos ir a decirle al man, no, cógele 5 y va y córtale un pedazo. No, eso no se puede hacer. Entonces, cuando eso sucede, siempre tenemos que escoger el del tamaño superior y ajustar el caudal de alguna manera. Es decir, tenemos que trabajar en 80, pero acá a 5, a 240 galones por minuto quizás. Y ahí sí podemos aquí lo tengo ya dibujado. El impulsor, aquí lo que le estaba diciendo, el impulsor de 4 puntos. Ah, pero es que esto no pasó. Espérenme, dejo de compartir. No sé si alguien tenga alguna pregunta antes de reiniciar. Listo.
Entonces, el punto ese de 160 está en la mitad entre esos dos. ¿Listo? Entonces, lo que nosotros tenemos que preguntarnos es, para ese caudal tenemos dos opciones. O usamos 4.5 o usamos 5. ¿Por qué? Porque no hay más. ¿Sí? Entonces, si usáramos 4.5, estuviéramos manejando un cabezal por debajo de la expectativa, y por encima de 4, sigamos en 5, podemos utilizar un cabezal de la expectativa que necesitamos. En ese caso, lo que podemos hacer es utilizar el de 5, que nos dé más cabezal, y luego tumbar ese cabezal con una válvula. ¿Sí? Eso es lo que podríamos hacer. ¿Sí? Entonces ahí podríamos disipar el exceso de presión utilizando una válvula a la salida. ¿Listo? No es tan difícil hacer esto, pero cuando tenemos esas restricciones nos toca. Ahora con lo mismo nos preguntan qué potencia se requeriría, entonces igualmente podríamos devolvernos a esta que ya está marcada. Aquí tenemos las líneas de potencia, ya dijimos que íbamos a utilizar la superior por cuestión de facilidad, después utilizamos para quitarlo. Obviamente al utilizar la presión mayor estamos perdiendo eficiencia. Se dan cuenta que al inicio teníamos un espacio entre 79 y 77, 78 quizás, y ahora bajamos 1% de eficiencia. No importa. Y para ese valor la potencia es de 5 caballos. Entonces, aquí pueden hacerlo de cualquier otra forma, pero rápidamente uno podía ver que era como de 5 caballos. ¿Listo? Y yo les dejo esto para que lo revisen. Entonces, esto también era mejor verlo con... Si quiere, déjenme mirar si lo puedo abrir como PPT. Y ustedes me dicen si lo ven. Voy a compartir más bien acá. En un segundito. Entonces, en algún momento... ¿Está cargando? ¿Tiene alguna pregunta? Pues madre. Como escalofríos. Listo. Gracias. De todas formas, como siempre, van a hacer ejercicios de esto en la complementaria, ¿no? Entonces, para que aprovechen eso y pregunten. Vale, entonces vamos a ver. Uy, ¿cómo hago para...? ¿Ustedes lo están viendo en el orden que es o lo están viendo también en vista de presentador? ¿O solo soy yo? Sí, profe, se ve en vista de presentador, uno puede cambiar las diapositivas desde Pero, acá. ¿ustedes pueden cambiar las diapositivas? Pues sí, a ver, ahí me sale Ah, avanzar y todo. sí, entonces déjenme ver si tengo que cambiar. Impedir que desplacen, listo. Pero quiero evitar, ahora creo que ya no pueden moverse, pero Sí, ya no. quisiera al pelo, ocultar vista presentador. Listo, entonces aquí están viendo esta diapositiva, ¿cierto? Que es, se ve la animación, perfecto, María Andrea. Listo, entonces esto lo que quería mostrarles con esto es el proceso de cavitación. En este momento se está despresurizando el líquido que está en el tanque, ¿sí? Es un líquido que está contenido en un sistema.
Pero quiero que vean el momento en el que usted vuelve a presurizar el sistema, la implosión que ocurre en las burbujas. Entonces, si ustedes se pueden a mirar, se forma la burbuja y luego implosiona. Y cada una de esas implosión forma un mini estallido en la superficie del líquido. Después aparece obviamente un contraste muy, muy barraco. Pero quiero que se imaginen que esto sucediendo en una bomba que está girando a toda. Eso lo único que puede hacer es que esto está en microsegundos, esto ocurre en menos de nada. Va a haber una erosión en la superficie de la lava. Entonces, este es otro ejemplo. Esto es, no sé si tengan sonido, la verdad no lo sé. Si tiene sonido, ustedes lo que van a hacer es escuchar qué sucede, cómo suena una bomba cuando empieza a cavitar. Creo que sí se escucha, por lo menos yo escucho durísimo. Sí se Eh, escucha. sí. Entonces eso que está sonando es el sonido cuando está cavitando en ese momento la bomba, por eso es que se ven todas esas burbujas, ¿sí? Esto no sé qué tipo de bomba es, no sé de hecho si es una bomba o solo un agitador, pero en una bomba como tal, este solo está generando la burbuja, pero eventualmente se escucharán como golpeteo, es lo que uno llama golpeteo en el argot de la industria, que es empieza a golpear, a retumbar la bomba, y uno dice, mierda, se dañó la bomba, pero es que está cavitando. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esto? Que cuando nosotros tenemos este fenómeno que se produce en las burbujas, está ocurriendo porque estamos bajando por debajo, valga la redundancia, la presión de vapor, ¿sí? Cuando nosotros pasamos ese límite de la presión de vapor, se forma una burbuja, ¿listo? Entonces, ¿dónde es donde es más común que ocurra esa burbuja? Pues esa burbuja va a ocurrir, bueno, aquí hay unos ejemplos de dónde se forman estas burbujas. Por ejemplo, cada vez que ustedes están andando, por ejemplo, en una lancha, ustedes ven que se forman bastantes burbujas y sale un haz blanco de burbujas en esas turbinas. Eso es porque está cavitando. Al haber movimiento, se baja la presión en ese punto local de la presión del agua, haciendo que se evapore, se forma una burbuja, ¿sí? Pero no vuelve a colapsar porque se está restituyendo esa presión. Esas burbujas suben a la superficie, por ejemplo. Es lo que ocurre siempre que se está desplazando. En una bomba, el problema es que eso no ocurre. Aquí tenemos un ejemplo de un impeller semiabierto. De hecho, creo que esto es abierto. Creo que esto, de hecho, es una turbina. Pero se forman erosiones de esta manera en el impeller, ¿sí? Como les decía, se forma porque se está formando esta presión, se está disminuyendo la presión por debajo de la presión de vapor, se forma la burbuja. ¿Y qué afecta que se forme la cavitación? Hay muchos factores. Por ejemplo, la temperatura del fluido es uno de ellos. Entre mayor es la temperatura del fluido, más fácil es que nosotros saltemos y cavitemos. Es decir, trabajar con fluidos cercanos, por ejemplo, a la temperatura de ebullición, haría que usted sea más propenso a cavitar. Cuénteme, John. Luis, hay una forma de medir como el grado de cavitación, o sea, como un mayor grado, menor grado, como alguna gráfica que me diga hay mucha cavitación, poquita cavitación, o solo Sí, el sonido de la válvula, no sé. no, es un cálculo que nosotros hacemos. Buena pregunta, es un cálculo que hacemos y es un cálculo que les voy a mostrar ya antes de que se nos acabe el tiempo. Esto voy a pasarlo muy rápidamente. Lo del contenido, esto lo voy a pasar rápido, ustedes lo pueden leer. Quiero que vean esta gráfica rápida y es el camino que sufre el líquido al entrar a una bomba, ¿sí? Entonces, en el momento en el que él entra a la bomba, lo primero que va a ocurrir y que ha venido ocurriendo es que hay caída de presión por fricción. Y eso usted lo ven acá en esta caída roja inicial entre el punto A y el punto B.
casi llegando al punto B, hay una caída de presión y va cayendo la presión. Después hay una brida que es la conexión de la bomba con la tubería. Ahí hay una caída de presión por accesorios y se ve la caída. Después sigue habiendo entre el B y el C más caída de fricción por accesorios, por tubería. Pero en el momento en el que entra el momento C y se toca con el punto D, que es el punto cuando toca al impeller moviéndose a 4000 revoluciones por minuto, hay una caída de presión súper brusca. Y esta caída de presión es el espacio donde puede ocurrir la cavitación, ¿cierto? Entonces, si se dan cuenta, cae la cavitación, o sea, perdón, cae la presión hasta acá y este valor es el que puede estar cercano a la presión de vapor. Si el punto de baja presión es menor a la caída, a la presión de vapor, aquí, o sea, en el punto D, se forma una burbuja, ¿sí? Inmediatamente después, el sistema empieza a presurizarse por movimiento en la carcasa y se presuriza de nuevo por el impeller que está moviéndose. Pero este punto de menor presión es donde puede haber cavitación. Entonces, la pregunta, y aquí siguiendo un poco con lo que decía John, es, pues madre, ¿cómo me aseguro yo que ese valor no pase por debajo de la presión? ¿De qué depende? ¿De qué depende que nunca llegue a este valor? ¿Ustedes qué creen? ¿De qué depende que no llegue a que este punto aquí donde dice low pressure point sea menor a la presión de vapor? ¿De qué va a depender eso? ¿De No, la porque no. eficiencia? Puede ser de la eficiencia, pero tengo que pasar un poco más rápido, de pronto no puedo esperar a que me conteste. ¿Pero de qué depende? Depende de la presión que traía cuando entró a la bomba. Si esta presión que tenía cuando entró a la bomba es grande, esta caída de presión siempre va a estar lejos de la presión de vapor, del low pressure point. Si es muy baja, vamos a estar más cerca al low pressure point. Entonces, ¿de qué va a depender? De las condiciones antes de que entre la bomba. ¿Y eso qué significa? Depende de toda nuestra configuración de nuestro sistema antes de entrar a la bomba. Entonces, aquí voy a pasar un poco rápido estas diapositivas, qué penas con usted, esto ya lo hablamos, pero quiero mostrarles lo siguiente. Por definición, el NPSH, que es la carga de succión neta positiva, es igual a la diferencia que existe entre la presión antes de entrar a la bomba y la presión de vapor. Sí, esa es la definición. Entonces, PS es la presión de succión sobre ρg, que es la energía mecánica a la entrada a la bomba. BS sobre OG es la velocidad de succión, es decir, la velocidad de la entrada al entrar a la bomba. Y nosotros debemos asegurarnos que este valor de la derecha sea menor que la presión de vapor. ¿Sí? El NPSH debe ser mayor que 0. Fijo. Para que no cavite, debemos asegurarnos nosotros que lo de la derecha sea siempre más grande que lo de la izquierda. ¿Sí? Esto de acá es lo de la succión y esto de acá es lo de la presión de vapor. Y debemos asegurarnos que la parte azul sea más grande que la parte roja. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo podemos asegurarnos eso? Lo que tenemos que asegurarnos es que cualquier SPS sea lo más grande posible y BS sea quizá lo más grande posible. ¿Listo? ¿Qué significa eso? No vamos a hacer conexiones de tuberías gigantes porque a la velocidad sería muy pequeña. No vamos a... Yo se los pongo aquí listados para que lo tengan en cuenta. Es que no tengo tiempo. Chica. Aquí, esto que usted, que está en esta gráfica, es una demostración en la cual dice que el NPSH-A, que es available, de disponible, siempre debe ser mayor que el requerido, que es el que la bomba nos dice. ¿Sí? Recuerden que una de las curvas en nuestra gráfica de la bomba es el requerido. Y ese requerido siempre debe ser más pequeño que lo que nos dé nuestro sistema. Pero esto es muy, muy importante y es qué nos dice lo del sistema. En esto que tenemos acá,
aquí donde digo NPSH es igual a PS sobre ρg más BS cuadrado, esto es lo que está antes de la bomba. Entonces, si nosotros lo colocamos en términos conocidos para nosotros, nosotros podemos encontrar NPSH disponible utilizando un diagrama de Bernoulli. ¿Por qué? Porque el diagrama de Bernoulli es lo que nos va a decir dependiendo de la configuración de nuestro sistema. ¿Sí? Este caso es para este ejemplo que ustedes ven en la esquina superior derecha. Al hacer ese cálculo y nosotros reemplazar el NPSH y demás, vamos a darnos cuenta que podemos igualar la expresión y podemos calcular NPSH en términos de lo que tiene nuestro sistema. Y eso que ustedes tienen en la penúltima ecuación acá, que no puedo señalarla, no sé si ustedes ven mi cursor, no creo, donde dice esta nueva expresión se denomina SPSHA, es una expresión que nos muestra qué se debe tener en cuenta para hacer NPSH lo más grande posible. Y con eso es lo que voy a concluir el día de hoy. ¿Qué necesitamos para que el NPSH sea lo más grande posible? Y nosotros necesitamos asegurar que siempre el disponible sea mayor que el requerido. ¿Y qué es lo que necesitamos? Bueno, necesitamos que P1 sea lo más grande posible, ¿sí? Muchas veces es difícil controlarlo porque el punto 1 generalmente está abierto a la atmósfera, ¿sí? Y la atmósfera no la podemos cambiar. B1 tiene que ser lo más grande posible, ¿cierto? Eso es lo que nos está diciendo la gráfica. Ese es difícil de controlar también, pero podemos controlarlo utilizando el diámetro de entrada a la bomba. Ahora viene lo clave. Z1 tiene que ser lo más grande posible. Eso significa que la diferencia Z1 y ZS, que Z2, o donde está la bomba, siempre debe ser positiva, ¿sí? Es decir, nosotros, por regla general, ubicamos las bombas en la parte inferior de nuestros tanques. Esa gráfica que está ahí es de una bomba mal puesta. Si nuestra bomba está en la parte superior del tanque, obviamente hay una pérdida de presión solo por subir, que es una pérdida de energía Z1 menos ZS. ¿Y eso qué quiere decir? Pues viejo o vieja, no sé, quien escuche, que tenemos problemas porque nuestro NPSH disponible es bajo. Entonces necesitamos asegurarnos que siempre coloquemos la bomba en la parte inferior. ¿Listo? Si se da cuenta también, la fricción afecta nuestro NPSH de forma negativa. Es decir, entre más lejos pongamos la bomba del tanque, menos es el NPSH disponible. Si lo ponemos pegado, las pérdidas mayores son pequeñas. ¿Listo? ¿Qué más quiere decir eso? Eso quiere decir que no vamos a colocarlo pegado, pero con 500 codos, sino la menor cantidad de pérdidas. Y otra cosa súper importante es que una válvula jamás va antes de llegar a la bomba. Porque como ustedes ya saben, esa caída de presión es muy grande. Y si nosotros cerramos mucho la válvula antes de entrar a la bomba cavita. De hecho, si ustedes quieren hacerla cavitar, pues son bienvenidos a ponerla, pero esa no es la idea. Entonces, las bombas siempre tienen los controladores y siempre tienen las válvulas al salir de la bomba, nunca al entrar. Nunca se controla flujo a la entrada de la bomba, jamás, siempre a la salida. ¿Listo? Y la última forma es con la temperatura del líquido que estamos manejando. ¿Por qué? Porque eso afecta directamente la presión de vapor. Entre mayor es la temperatura, creo que mayor es la presión de vapor, entonces vamos a tener problemas porque el NPSH también se va a disminuir. Entonces es lo que yo quiero que ustedes vean, háganlo con más calma, ya me pasé 4 minutos, no puedo pasarme más. Además que yo creo que ya no me dan los pulmones. Lean esto con detalle, lean los ebooks, pregunten mucho en las complementarias. Lo que quiero que entiendan del NPSH y de las bombas en general es que hay huellas digitales, hay formas de calcular las que está dado por el fabricante y quien hace la bomba, y esos valores tienen en cuenta incluso la presión, la carga neta de succión positiva, y siempre debemos asegurarnos que la disponible es mayor que la requerida,
y la disponible siempre depende de nuestro sistema y es donde nosotros tenemos capacidad de diseño. La requerida, pues depende de la bomba y ahí no tenemos nada que hacer, a no ser que diseñemos bombas. Pero si no, tenemos toda la parte de nuestro proceso que va a dictar ese NPSHA y siempre debe ser mayor que el NPSHR. ¿Listo? De hecho, hay reglas del dedo gordo que ustedes pueden ver después, que por ejemplo siempre tiene que ser la relación el 50% más grande y demás. Eso se llaman heurísticos y los pueden leer. No siendo más, no les voy a muchar más tiempo. Yo sé que ustedes ahorita, muchos de ustedes tienen la complementaria, pero ya saben que si tienen alguna duda, pues estamos ahí para responderla, ¿listo? Entonces, espero que les haya quedado claro esta parte. Y pues nada, pelados, estamos hablando y cuídense de las gripas. Gracias, Luis, que estés muy bien, espero que te recuperes pronto. Gracias. Chao, chao.